y voy a entrar más en detalle a eso, ¿no? Las preguntas que pretende contestar el libro es hasta qué punto la deuda subnacional representa un riesgo de insostenibilidad o sistémico, ¿no? Para quienes estas palabras les confundan un poco, nosotros como las interpretamos es la siguiente. Un riesgo de insostenibilidad es que un Estado en particular de repente no pueda sostener el nivel de deuda que tenga, no pueda pagar, ¿no? Esa es, digamos, insostenibilidad. Y sistémico es que sean muchos, digamos, los que enfrentan este problema y ya se hace un problema del país, ¿no? O sea, si un Estado solito no puede pagar, bueno, pues que ahí se las arregle con quienes le prestaron y que pierdan quienes tienen que perder. Típicamente va a haber costos sobre los ciudadanos de ese Estado y demás. Pero si, digamos, de los 31, 28 están en esa situación, por decir algo, pues ya es un problema de la federación, ¿no? Y ahí el contribuyente nacional va a salir perdiendo. Entonces, ese es, digamos, el tema sistémico, ¿no? Es excesiva la deuda, porque se usa ese término de manera bastante floja en muchos documentos. La siguiente pregunta no debe ser pregunta, pero ¿refleja o implica alguna opacidad en el uso de los recursos por parte de las entidades subnacionales? Y, muy importante, ¿cómo se relaciona la carga de la deuda que tienen los estados, principalmente los estados, con las otras presiones de finanzas públicas con las que viven todos los días, ¿no? Bueno, ¿cómo hicimos el análisis? Bueno, primero hay un relato de un marco conceptual que se centra principalmente en algo que yo no sé de dónde viene este término, porque dicen la regla de oro, ¿no? Entonces, la regla de oro del endeudamiento público en un país, no en una entidad subnacional, es que el gasto corriente lo pague con los ingresos corrientes, ¿no? Y que solo se endeude para hacer proyectos de inversión, digamos. Y esos proyectos de inversión, aunque que tengan su propia fuente de pago o no importa, porque en la medida en que sean rentables, y ojo, esta es una condición importante, en la medida en que esos proyectos de inversión sean rentables, o generan sus propios fuentes de pago, y con eso se paga la deuda, o generan más actividad económica y por lo tanto mayor recaudación, y con eso se puede pagar el servicio de la deuda que se incurrió para hacer la presa o la carretera o lo que sea, ¿no? Digamos, esa es la teoría detrás de la regla de oro. En el caso de los subnacionales, es muy difícil, yo creo, este tema, ¿no? Porque, digamos, si el estado de Michoacán hace una presa importantísima, digamos, ¿no? A lo mejor, y que, ojo, que sea rentable para el país, etcétera, es probable que al final la recaudación total del país crezca, ¿verdad? Y sí, va a haber sido rentable esa presa en eso, pero no está atada la mayor recaudación total del país a lo que las transferencias que le van a tocar al estado de Michoacán. Entonces rompe la lógica de esa regla de oro en el caso de los subnacionales, ¿no? Se rompe. Además, aquí en México de entrada no aplica porque las transferencias que le tocan a los estados y municipios están definidas por otras fórmulas que no tienen que ver con la inversión que se hizo en años previos, etcétera, ¿no? Sino tienen que ver con otros asuntos. Entonces, se rompe, y por eso esta regla de oro necesita ser complementada con otro tipo de reglas, algunas que le llamamos ex ante o preventivas, ¿no? Por ejemplo, que los estados no tengan déficit o que tengan un déficit pequeño, que no se puedan endeudar mucho, en fin, reglas así de comportamiento, digamos, preventivas, y algunas reglas ex post que son correctivas, ¿no? O sea, ¿qué pasa si sí tienen un problema? ¿Qué camino se sigue? Ahí lo vamos a ver. Por ejemplo, en Estados Unidos los municipios cuando quiebran se acogen a la ley de quiebras como una empresa que quiebra, es el artículo, no sé qué, el capítulo, ya se me olvidan los números, ¿no? Pero es otro, el de los municipios, pero eso le da una claridad jurídica a qué pasa si un municipio no paga, ¿no? Digamos que no existe en otras partes. En fin, ahí lo vamos a ver. Y está este tema del riesgo moral o moral hazard de presunción implícita de garantía del gobierno federal, ahí también se trata, ¿no? Tomamos un enfoque comparativo y vemos 4 experiencias internacionales. Una es la de Estados Unidos en el siglo XVIII, que además es una historia muy bonita y muy buena, en donde realmente hubo un rescate de la nueva unión, el nuevo país, ¿no? Una de las primeras cosas que hace es que va y rescata a los estados que estaban hasta aquí de deuda todos y les cambia bonos, o sea, hace un intercambio de bonos típico de un rescate de deuda y después pues ya se van sin deuda a los estados y se vuelven a endeudar y vuelven a regresar a Washington a pedir más rescate, ¿no? Y ahí el Senado de Estados Unidos es el que le prohíbe al gobierno federal
que vuelva a ser un rescate a estos estados, ¿no? Hay algunos autores que dicen que esto es es el primer evento político que le da la fuerza al Senado que después, posteriormente, tiene ya en ese país, digamos, el Senado de la República, ¿no? Ese tema así, donde impuso su control. Le llamamos ahí riesgo moral y su control, así se llama el capítulo, ¿no? Luego, tomamos también el ejemplo de la Unión Europea, porque el de la Unión Europea, aunque no es una federación con estados, pero pues es una media unión que no es fiscal, pero en parte sí es, o sea, es una especie de híbrido, y ahí nosotros pensamos que, viendo la experiencia reciente de la Unión Europea, hay temas que son muy ilustrativos, lecciones que hay que sacar para este tema de deuda subnacional dentro de un país, ¿no? Tomamos el caso de Brasil. Brasil es al final para nosotros es un caso de éxito, en donde yo no sé si se acuerdan, hubo algunos gobernadores de algunos estados en Brasil que quisieron repudiar la deuda. Uno que había sido presidente del país, que luego era gobernador de su estado, y él anunció que iba a repudiar la deuda. Entonces, los brasileños hicieron ahí varias cosas, pero finalmente, y ahí están descritas en el libro, y finalmente sacaron una ley de responsabilidad fiscal que le pone bastante disciplina fiscal a los estados y a la deuda de los estados, y como van a ver, ahí más o menos es buena la historia. Y tomamos el mercado presente de la deuda subnacional en Estados Unidos, que es muy grande, sobre todo por el lado de los municipios. Hay muchas reglas fiscales. Fíjense, de los 50 estados de Estados Unidos, 49 tienen una regla de que no pueden tener déficit. Es una regla. Ahora, esas reglas nunca se cumplen a la perfección, porque hay que ver, digamos, hay sutilezas ahí están discutidas en el libro. Pero 49 de los 50 tienen una regla fiscal que no deberían tener déficit, ¿no? Y, como decíamos, las reglas ex post, leyes de quiebra que aplican particularmente a los municipios. El mercado de deuda municipal en Estados Unidos es amplísimo, es súper profundo, mucho más importante que el de los estados, y es muy grande. Y uno a veces tiene la impresión, yo la tenía francamente, de que era un desastre, porque son muy escandalosos los casos de insolvencia de los municipios, que llegan a insolvencia. Pero la verdad, si uno ve, es uno entre miles, ¿no?, el que sucede. Hace mucho escándalo, pero no es tan común que los municipios caigan en insolvencia. Miren, ahí está un poco la historia de Brasil, cómo viene creciendo hasta la deuda de manera estrepitosa, ¿no? Como porcentaje del producto llega a casi 18% del producto, pero después de que culminaron todo lo que está ahí descrito y la promulgación de la ley de coordinación fiscal, realmente se ha estabilizado bastante la deuda de los estados, como se ve ahí. Y en la otra gráfica se ve qué tan importante es la deuda estatal y municipal en Estados Unidos, que pues sí, digamos, si ven el año 2011, la deuda municipal es casi el 12% del producto, y la deuda municipal, y la deuda estatal es casi el 8% del producto. Son muy grandes los estados, los